Vamos con las noticias de nuestro periódico de la casa. Y en su foto principal está que diputado Cuéllar exige a la Fiscalía emitir mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. El diputado nacional, Rolando Cuéllar, arribó este jueves al departamento de Tarija para realizar una fiscalización al proceso que investiga la doctora Sandra Gutiérrez contra Evo Morales por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Y en la parte superior ocurrió en Tolomosa Sud. Gobernación interviene construcción clandestina en terrenos de propiedad del proyecto municipal San Jacinto. Se inician procesos legales contra familia Cachambi por avasallamiento de terrenos de propiedad de la gobernación, además de daño ambiental por la tala de árboles. Y en el ámbito local, productores de cebolla dan plazo al gobierno para que el ministro baje a Tarija hasta las 20 o hasta el 20 de noviembre. Ayer jueves, el municipio del Puente se realizó una reunión con los representantes de diferentes instituciones del gobierno y sector gremial. Y hablando de instituciones en Yacuiba, piden modificar ley de hidrocarburos y garantía jurídica para la inversión extranjera. El asambleísta de instituciones de Yacuiba el pasado martes se analizaron y sacaron conclusiones sobre los diversos problemas que se registran a nivel nacional. Y hablando en el ámbito nacional, también hay que hablar del plan Bicha Baches de la alcaldía de Tarija. Ejecutó 50.000 metros cuadrados de pavimento para el mantenimiento de calles y avenidas. Y nos vamos a nuestro suplemento Tinta Roja que tenemos en la crónica policial. Por supuesto está la imagen principal: hombre con antecedentes por narcotráfico y tentativa de homicidio es asesinado en el mercado Abasto del Sur. Testigos aseguran que el atacante, sin casco y con tatuajes visibles, disparó en varias ocasiones antes de huir en una motocicleta. La policía considera el hecho un ajuste de cuentas y un activo operativo rearrestado en varios sospechosos, incluidos extranjeros y bolivianos. Y en la parte superior aprenden a un militar por agredir a su esposa. Ya contaba con antecedentes por el mismo delito. El efectivo militar de 52 años, acusado de violencia intrafamiliar tras agredir física y psicológicamente a su esposa de 38 años. Más abajo, albañil es detenido por presunta violación a un adolescente. Trabajaba en casa de la víctima. Y seguimos con más noticias policiales. Un chofer de Santa Cruz muere aplastado por el contenedor de su propio tráiler. Y en la parte inferior, acusan a mujer de extorsionar a un hombre con una falsa denuncia de violación para exigirle $8.000. Según explicó la madre de la supuesta víctima, se aprovechó del contexto de la credibilidad que otorga la ley 348 a ciertos testimonios, lo que llevó a su cliente a la cárcel sin pruebas concluyentes. ¿Y qué tenemos en el Dale Deportivo? Por supuesto, la foto principal va referida a lo que pasó ayer a Bolivia con Ecuador. Bolivia juega su peor partido en la era de Villegas. Nadie esperaba que Bolivia sea tan superada en las eliminatorias sudamericanas. Este jueves, la Verde jugó su peor partido desde que asumió Oscar Villegas, que pagó caro poner un equipo nuevo y lo aprovechó Ecuador con un golazo de 4-0 y pudo ser mucho más que Bolivia. Y hablemos del Bolívar porque directores técnicos del Bolívar, Flavio Robato, fue sancionado con 1 año de suspensión, según una resolución del Tribunal Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Y hay que hablar también de las entradas porque la Federación Boliviana de Fútbol anunció que remitirá al Viceministerio de Defensa al Consumidor el reporte detallado de la venta de 11.700 entradas en la línea para el martes. Y el futsal también hace noticia. Desde el sábado hasta el domingo 24 se llevará adelante el Campeonato Sudamericano Sub-20, Sub-20 del futsal masculino. Esto en Lima, Perú, donde Bolivia participará en el Grupo B. Así están las noticias deportivas de nuestro periódico de la casa, el periódico Andaluz. Ya sabe que si usted quiere estar bien informado, compre el Andaluz. Y rápidamente nos vamos a un análisis político porque ya lo tenemos con nosotros vía Zoom al arquitecto Leopoldo López, ex parlamentario, a quien tengo el gusto de saludarlo. Arquitecto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros porque
va a ser importante hablar de lo que está pasando en el país. Y ya decíamos, una nota que también sale en nuestro periódico de la casa. El titular principal es de que el diputado el diputado Cuéllar, de la ala arcista, y exige a la Fiscalía emitir mandamiento de aprehensión contra Evo Morales. Recordemos que la fiscal departamental Sandra Gutiérrez dijo en su momento, antes de retornar a ser fiscal departamental, en ese lapsus que prácticamente no estuvo en el cargo, que iba a tener el mandamiento de aprehensión. Volvió al cargo y hasta la fecha no tenemos nada. Sin embargo, nada de la aprehensión, quiero decir. Sin embargo, lo que ha mencionado la fiscal es de que hay 10 cuerpos de información, o sea, 10 archivos importantes que hacen que Evo Morales sea y tenga más evidencias contra dichos delitos. ¿Dónde nos vamos a ir enfocando con el arquitecto Leopoldo López, a quien tengo ya el gusto de saludarlo? Arquitecto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Querido amigo, a tus órdenes. Arquitecto Leopoldo López, entre lo que significa la aprehensión a varios evistas, tanto manifestantes, incluso el allanamiento a la casa de Ramón de la Quintana, la llegada de este diputado Cuéllar a Tarija y a exigirle a la fiscal departamental Sandra Gutiérrez que agilice el tema de la orden de aprehensión contra Evo Morales, ¿dónde vamos a ir con este tema tan álgido que es 2 magistrados que están siendo cuestionados, pero de cierta manera están direccionando lo que a simple vista podría decir el allanamiento del camino rumbo al 2025 para unas elecciones generales? Mire, cada día lo veo más grave el problema. Está cada vez este gobierno mostrando que ha decidido perpetuarse en el gobierno. Lastimosamente, está clarísimo de que lo que va mucho más allá Perdón, no sé, bueno, parecía que me había salido. ¿Cómo estoy? ¿Estoy saliendo bien, Ibar? Escuchamos muy bien, arquitecto. Allá, muy bien, gracias. Yo le decía que todo va agravándose. Todo muestra que este gobierno quiere seguir más allá del 2025 y no por la vía democrática. Todo lo que estamos viendo es fruto de las complicaciones que tiene este gobierno en materia económica, en materia de control social, en materia de acuerdo con otros sectores, y por esto es el desencadenamiento de las cosas que usted ha puntualizado, Níbar. Quedaba claro que el mayor enemigo que tenía este gobierno era Evo Morales. Evo Morales ha cometido errores demasiadamente grandes con los bloqueos, etcétera, y todo el pueblo lo ha rechazado, y el presidente Arce cree de que ha sido él el exitoso. Claro, con un ministro como Castillo le debe decir que el autor real, material, ha sido él, etcétera. Entonces han tomado la decisión de ir a lo grande. ¿Qué importa la crisis? ¿Qué importa la falta de diésel? ¿Qué importa la falta de gasolina, de dólares, etcétera? Vamos para adelante y vamos por la fuerza. Entonces, todo lo que están haciendo son muestras de que están decididos a usar la fuerza para ir más allá del 2025. Otra vez, a pesar de que todos los partidos políticos, más el vicepresidente de la República, más el presidente del Senado, más el presidente de diputados, más el ministro de Justicia, más el defensor del pueblo, con todos los partidos políticos que tienen registro en la Corte Electoral,
se reúnen para llegar a un acuerdo de que se tienen que realizar las elecciones el 15 de diciembre, aparece de nuevo esos señores que no tienen la más mínima consideración con la patria y ratifican que se van a hacer las elecciones en todas partes, menos en Tarija, por ejemplo. Y amenazan con detener a los que se resistan, y eso ha llevado a que la Corte Suprema Electoral no pueda ejercer la decisión que hemos adoptado todos, y nos muestra que la asistencia de Choquehuanca, del presidente, de diputados y de los ministros ha sido solo de farsa, y finalmente se está haciendo todo para que no haya tampoco elecciones generales para presidente, vicepresidente, senadores y diputados el 2025. Todo esto va a llevar a dos caminos, Níbar. Va a llevar al camino de que se vuelva en dictadura, y que la única forma de que salga este gobierno va a ser por la crisis total, por la crisis financiera que no pueden manejar y que va a provocar un hambre y que se va a revelar el pueblo ya por hambre. Esto es lo que tengo lamentablemente que expresar como una previsión de todo lo que veo, cómo se va acumulando. Parlamentario Leopoldo López, es algo que vamos a simplificarlo, porque muchos están hablando de que las judiciales, que el tema de la aprehensión de Evo Morales y aprehensiones a otros sindicados en cuanto al tema del bloqueo, incluso de Ramón de la Quintana, pero lo cierto es de que aquí hay dos actores importantes. El Tribunal Constitucional Plurinacional, que se reduce a dos magistrados que están maniobrando todo este proceso o estos procesos, frente a un Tribunal Supremo Electoral que ha empezado también generando una línea de dar la viabilidad a estas elecciones, tanto judiciales como a las generales. Pero bien decía el arquitecto Leopoldo López que es muy probable que no tengamos ni la una ni la otra, o en su defecto vamos a llegar a un momento tan crítico de los tiempos donde se tendría que prácticamente elegir, o tenemos las judiciales o tenemos las nacionales. También es otro escenario. Escuchemos lo que dice o lo que dijo en una entrevista el vocal Tawichi Tawichi. Por favor, escuchemos lo que dijo, porque prácticamente él ha dicho que se siente amenazado, pero no precisamente por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino por quién, será por alguien del gobierno. No quiso dar el nombre exacto, pero a ver qué dijo Tawichi Tawichi. Asamblea Legislativa. ¿Qué han hecho el 12 de noviembre? Todo el día nos han amedrentado, nos han chantajeado públicamente. ¿Cómo lo han hecho? Dicen, si no cumple el Tribunal Supremo Electoral con la paralización, conforme a la sentencia 077, multa 15.000 bolivianos por día al vocal. Dígame si eso no es un amedrentamiento, si eso no es un chantaje. Nos están amenazando con llevarnos a la cárcel. Desde el Ejecutivo, no voy a dar nombres, pero la sociedad es inteligente. El Ejecutivo, si no cumple con el artículo 203, se van a ir a la cárcel estos tribunales. ¿No lo han dicho públicamente? Lo han dicho públicamente. Recuérdeme el nombre. Empieza con G. En lugar de defender la democracia, la preclusión, ¿sí? Nos dicen cumplan el 203. O sea, aquí, señores, se está jugando la democracia de Bolivia, la institucionalidad democrática. Todos tenemos que ver con un problema que hoy día se está violando la preclusión. Y lo voy a decir 1.000.000 de veces. La preclusión. Y no entienden los políticos. Lo están viendo como... Piensa que es una palabra cualquiera. Declaraciones de Tawichi Tawichi.
No quiso dar el nombre, dijo la inicial G, y no es el Tribunal Constitucional Provisional, sino es alguien del Ejecutivo. Arquitecto, exparlamentario Leopoldo López, muchos hablan de una dictadura. Esta dictadura que podría darse a entender como que es la que estamos viviendo con estos dos magistrados. Pero nadie se acuerda de la dictadura que antecedió. Y estoy hablando de la dictadura de Evo Morales, porque no hay que olvidar de que la presidencia, la gestión de Evo Morales, ha existido una dictadura incluso que hasta el momento ha echado mucha raíz. Y esa dictadura que ha echado mucha raíz está en muchas partes del Estado. Hay mucha gente que todavía le sirve a Evo Morales y le genera ciertas obstaculizaciones al gobierno actual o dictadura actual, como quiera llamarla. Pero Bolivia en este momento está pasando por dos temas preocupantes. Un régimen anterior que ya ha echado raíces profundas, el evismo, y lo que hoy quiere el arcismo generar en cuanto a mi criterio, y esto es un tema muy personal, un criterio muy personal, arquitecto. Yo no sé si es que estos vocales, magistrados, están queriendo cumplir una tarea muy elemental, que es, primero, acabar con la dictadura enraizada del evismo. Si es así, ¿hay que dejarles que hagan su trabajo? ¿O directamente hay que ponerles un alto? ¿Cómo sería ponerles un alto a estos dos magistrados prorrogados? Y quiero terminar con esto. Muchos dicen que la única manera para salir a flote, para que Bolivia vuelva a la paz, a volver a encauzarse económicamente, es pensando en la democracia, volviendo a sufragar en unas elecciones, pensando que estamos en un país completamente normal, entre comillas, normal. Pero hay quienes, como yo, piensan que la única forma de sacar un clavo es con otro clavo. Una dictadura saca la otra y por lo menos nos vamos a quedar con una y no con dos a la misma vez. Arquitecto Leopoldo López, con usted para terminar. Mire, usted ha descrito muy bien la dictadura de Evo Morales, pero esta dictadura ha dejado un heredero. No es otra dictadura, es la misma dictadura, solo que cambian al dictador. Yo voy a hacer recuerdo una frase histórica. Cuando Melgarejo, desde el balcón, después de darle un golpe a Belsu, dice al pueblo que estaba reunido abajo: ha muerto Belsu, ¿quién vive ahora? Y todo el pueblo que lo apoyaba abajo gritó: Melgarejo. Entonces se repite la historia. Lastimosamente, en ambos casos nos llevan a la crisis, nos llevan al caos, nos llevan a la desgracia. Solo puede resolverse esto vía democracia, porque ellos pueden implementar el régimen del terror y la fuerza. Y estos dos tribunos que están sirviendo de disculpa para que se implementen los mecanismos de fuerza, van a ser responsables de la gran desgracia que va a vivir más aún todavía nuestro pueblo. La crisis grande se la maneja por la crisis financiera, porque este gobierno no tiene plata para nada. Entonces, esta crisis solo se puede resolver con una gran inyección de capital,
cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crea un fondo especial del gobierno de los Estados Unidos que se llamó el Plan Marshall, que era de 25.000 millones de dólares, con lo que se reconstruyó Europa, porque era imposible pensar que después de semejante guerra se iba a hacer con algunos acuerdos o con algunas leyes la reconstrucción de Europa. Tiene que haber una inyección gigante de recursos. Es igual en este momento para ir al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a pedir asistencia financiera con un crédito exacto del tamaño de la crisis, o sea, un crédito muy grande para que podamos resolver la crisis financiera. Tiene que haber un gobierno de gran respaldo. Tiene que haber un gobierno que comience a implementar las soluciones, que es achicar el Estado, disminuir el gasto del Estado, disminuir la cantidad de empleados públicos que han entrado para darle más votos al MAS. Esto es urgente de realizar porque si no, la banca mundial va a decir, ¿con qué me vas a pagar? Y si no dice, con esto, reduciendo los gastos, generando este ahorro, no puedo pagarte. 2, ¿con qué respaldo social vas a garantizar la vigencia de tu gobierno si no tienes nada? Entonces, por todo esto se necesita un nuevo gobierno y democrático, Níbar. Lastimosamente esto no le interesa a las dictaduras y por eso tengo miedo que vamos a ir a una crisis que va a llevar a la tragedia, comenzando por el hambre, Níbar, comenzando por el hambre. Arquitecto exparlamentario Leopoldo López, muchísimas gracias por esta entrevista y este análisis en la mañana. A sus órdenes, un abrazo, Níbar. Un abrazo. Vamos a una pequeña tanda publicitaria porque al retornar tenemos más aquí en Tu Mañana. Enseguida volvemos con